Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y sencillamente queremos agradecer a todas las personas que se han preocupado, que han orado, que han preguntado si todo estaba bien, qué ocurría, por qué la ausencia y la demora, la tardanza. Mis amigos, gracias a Dios, todas las cosas están bien para la gloria del Señor Jesucristo, solamente que después de 5 semanas de predicación, donde con los corre-corres de toda la familia, viajando de un lado a otro, finalmente hemos llegado a nuestra casa después de este viaje misionero y llegamos todos enfermos. Lamentablemente, personalmente no me he sentido bien, pero le he pedido al Señor fuerzas milagrosas para acompañarles, aunque sea por unos 30-40 minutos durante este comentario. Al mismo tiempo, queremos anunciar que este comentario estará acompañado por nuestros 2 complementos. En primer lugar, el complemento escrito, cuyo bosquejo estará, el enlace del bosquejo será dejado en la descripción de este video y en los comentarios del mismo, para que usted se mantenga al tanto y lo pueda descargar una vez que ya esté disponible. Así que manténgase al pendiente revisando la descripción y los comentarios para ver si ya hemos subido el enlace. Y también, con la ayuda de Dios, estaremos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, con nuestro complemento totalmente en vivo de esta lección número 5 que ahora comentamos. Muy bien. Vamos entonces a comentar nuestra lección titulada Fe contra todo pronóstico. Fe contra todo pronóstico, que es la lección número 5 de este presente folleto de escuela sabática que trata sobre el conflicto de los siglos. Bendito y santo sea el nombre del Señor, que la iglesia está estudiando este tema. Y vamos entonces de inmediato a orar y nos sumergimos en nuestro estudio para esta semana. Oramos juntos. Nuestro Padre santo y bendito, la gloria, la honra sea para ti, hoy y siempre. En el nombre de Jesús nos atrevemos a entrar en audiencia santa delante de tu trono, Señor, para poder pedirte allí, Señor, en los méritos, en la gracia, en la perfección de Cristo, tu Hijo, que nos des el don de tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, conforme es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, sosténnos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar proyectando y leyendo juntos un párrafo, mejor dicho, un párrafo y la mitad de otro, que se encuentra en El conflicto de los siglos, capítulo número 8, a partir de la página 148 de la versión electrónica. Conflicto de los siglos, capítulo 8, página 148, párrafo 1 en adelante. Vamos a leer esto porque de aquí nosotros vamos a extraer los principios que hicieron su aparición, su manifestación histórica en la obra de Martín Lutero, que es considerado históricamente como el catalizador que llevó el movimiento de la Reforma Protestante a expandirse en las fronteras del continente europeo y que luego alcanzó todo el mundo occidental. Ok, vamos a mirar este ejemplo, esta intervención del fraile agustiniano que tenemos aquí en El conflicto de los siglos, la página 148. Mira lo que nos va a decir. Vamos a proyectarlo y vamos a extraer de aquí los principios que él, o por medio de él, Dios traería a relucir durante la Reforma Protestante. Vamos a proyectarlo en pantalla y leemos juntos. Ok, estamos leyendo El conflicto de los siglos, página 148, y vamos a comenzar a leer desde esta parte que va a ser resaltada aquí en su pantalla. Dice así la primera mitad del párrafo. Tan luego como hubo dejado de hablar el que tenía que contestar en nombre de la dieta,
le dijo con indignación. Vamos a hacer una pausa. ¿De qué dieta estamos hablando aquí en el Conflicto de los Siglos, capítulo número 8? Estamos hablando de la dieta de Worms. La dieta de Worms fue aquella dieta que había convocado el recién ascendido emperador Carlos V al trono de Alemania. Y de esta manera, en la dieta de Worms, el objeto que más atracción tenía, que mayor importancia había despertado en los pueblos vecinos y aledaños, era la aparición del monje o del fraile agustiniano Martín Lutero, que había sido ya, escuchen bien, para el momento de la dieta de Worms, Martín Lutero había sido ya condenado por el mismo Papa. De manera que si el Papa había condenado a este monje y sus escritos, ¿qué cosa tenía que hacer una asamblea deliberativa convocada por el emperador Carlos V, escuchando a un monje ya condenado por el Papa? ¿Qué tenía que hacer esta asamblea deliberativa escuchando a un monje que ya había sido condenado por el Papa? Bueno, en este hecho se resalta que la dieta de Worms y su asamblea deliberativa, que giraba alrededor del emperador Carlos V, se estaba colocando a sí misma por encima del decreto papal del cual que condenaba a Martín Lutero. ¿Y por qué se estaba poniendo por encima? Bueno, porque si el Papa lo había condenado, ¿para qué una asamblea constituida por hombres estaba escuchando a este monje para ver si los cargos así puestos sobre él eran justos o no? De esta manera, Roma sentía que estaba perdiendo poder sobre los príncipes alemanes, que ya estaban manifestando cierta preocupación por los abusos que se oían de parte del clero y de Roma. En otras palabras, los príncipes alemanes están dispuestos a escuchar a Martín Lutero, ya que algunos de estos príncipes se han sumado al despertar de ver con sus propios ojos los abusos de Roma y del clero, que están siendo considerados peligrosos para la prosperidad del pueblo alemán. Entonces los príncipes que están escuchando a Lutero están en peligro de írseles a Roma de las manos, y Roma va a hacer lo que sea en esta dieta para defender la causa del Papa, para defender el gobierno papista, para defender su causa. Y antes de que se le dé a Martín Lutero la oportunidad de hablar, Roma había enviado ya a un emisario suyo llamado Alejandro, que había sido considerado como el más hábil orador de Roma para defender la causa papista. Y dice el Conflicto de los Siglos que la providencia así lo permitió, para que en el mismo lugar donde Roma iba a ser condenada, allí hubiese tenido su mayor defensa, su mayor exposición a través de su orador más hábil llamado Alejandro. Así que después que Alejandro ha expuesto, después que ha defendido a Roma, después que ha presentado los beneficios, las bendiciones, las bonanzas, los portentos del gobierno papista, entonces ahora la asamblea va a escuchar a Lutero, que ya había sido condenado por Roma, pero que ahora en asamblea deliberativa delante de Carlos V va a exponer y presentar su defensa para ver qué es lo que la asamblea decide hacer con él. ¿Ok? Aquí entonces ya notamos el despertar de los poderes políticos civiles de los principados alemanes, ya notamos el despertar que se le están saliendo a Roma de las manos, y ahora Martín Lutero va a hablar y dice lo siguiente. Miren lo que dice Martín Lutero. ¿Ok? Esto es lo que se le pregunta a él con indignación, diciendo lo siguiente: no habéis respondido a la pregunta que se os ha hecho, le dice el que tenía
la tarea de hablar en nombre de la asamblea. Se exige de vos una respuesta clara y precisa. ¿Queréis retractaros sí o no? Pregunta el hablante, el vocal de la Asamblea Deliberativa de la Dieta de Worms. Y aquí está el reformador hablando sobre lo que piensa hacer en relación con retractarse o no. Mira lo que dice el reformador. El reformador contestó: ya que su serenísima majestad y sus altezas exigen de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla y es esta. Atención, vamos a resaltar aquí las cosas que vamos a ir comentando. Número 1, dice lo siguiente: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismos. Vamos a parar aquí y vamos a ver qué es lo que esto está significando. Yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios. ¿Qué está diciendo Martín Lutero con esto? Martín Lutero está abogando por una posición que no depende de las interpretaciones, consejos de terceros autorizados por la Iglesia de nombre, de cargo, de posición oficial que pretendan interpretar la Escritura y ser regla de fe para todos los demás. Martín Lutero no somete su fe ni al Papa ni a los concilios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está iniciando aquí un movimiento, mejor dicho, está renaciendo, porque ya había nacido en la historia del cristianismo antes, desde los días de los apóstoles, cuando le pidieron a Pedro, a Juan y a los apóstoles le dijeron: os rogamos, os mandamos que no enseñéis más en este nombre. Ante lo cual los apóstoles respondieron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es exactamente lo que está renaciendo aquí con Martín Lutero en el desarrollo de la Reforma protestante. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una conciencia que no va a ser sometida al dictamen de la mayoría de la autoridad calificada, del renombre, del intelecto, del poder. No se somete la fe ni la conciencia a nada más, sino a una sola cosa. ¿A qué cosa? Vamos a ver, al dictamen individual de la conciencia en comunión con la palabra de Dios. Oh, esto es realmente maravilloso, porque aquí está renaciendo la intención de extraer el criterio propio, el conocimiento y guiar la fe y la práctica de una manera que recurre a las propias fuentes. Ya no se confía más en interpretaciones normativas que provienen de altos cargos, y vamos a ver que la conciencia solamente será leal a la palabra de Dios, a lo que pueda leerse, a la fuente misma de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Mira lo que dice aquí el reformador. Vamos a proyectarlo en pantalla. Dice: por lo cual, mira lo que dice aquí, por lo cual, ok, vamos a resaltarlo. Dice lo siguiente: por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado,
y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Vamos a detenernos aquí. Dice, por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado. ¿Qué es lo que Martín Lutero está diciendo aquí? Ok, noten esto. La palabra de Dios, la Biblia, según lo que Martín Lutero está diciendo aquí, es y ha de ser la única norma de fe y práctica sobre la cual nosotros necesitamos confiar y someter nuestra conciencia. Es a la palabra, pero atención con esto, a la palabra interpretada desde la conciencia individual, a la palabra interpretada con ayuda del Espíritu de Dios, sin depender de la interpretación normativa oficial dada por concilio o por papa o por cargo religioso alguno. Es la palabra individualmente estudiada, guiada la conciencia por el Espíritu, que ve, escuchen bien, que ve en la Biblia una unidad inspirada por el Espíritu Santo. Y para allá vamos a ir cuando proyectemos los textos bíblicos. ¿Qué cosa es la Biblia? La Biblia es una unidad inspirada por el Espíritu Santo que, constituyéndose como unidad, ofrece la interpretación de sus textos o pasajes oscuros con otros textos y pasajes que brindan luz o iluminación sobre los pasajes oscuros o no tan claros, para que ella misma forme un mecanismo que se autointerpreta y no con interpretaciones privadas que provengan fuera de ella. Esto es muy importante y Martín Lutero está diciendo, si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado. Por tanto, lo que él está diciendo aquí es, enséñenme de qué manera los textos citados pueden ser interpretados de otra forma. Porque si la Biblia es una unidad, entonces no hay contradicción entre sus textos y por tanto ella misma en otros lugares constituye la solución y la respuesta de estos textos que no representan contradicción, sino que necesitan ser iluminados por otros textos. Es una unidad que permite interpretarse a sí misma. Y de esta manera Martín Lutero muestra y pide que se le muestre su error con los mismos pasajes. A ver, muéstreme de qué manera los pasajes citados pueden ser interpretados de otra forma en la cual yo los estoy interpretando para que yo pueda percibir mi error en esta interpretación. ¿Se dan cuenta? Entonces Martín Lutero nos está mostrando que la Biblia aquí es una unidad que puede ser interpretada apelando a otros pasajes, apelando a otros escritos, y que en ninguno de ellos existe una real contradicción, sino que se necesita más luz que provengan de otros pasajes. Atención con esto es muy, muy importante lo que vamos a decir aquí. Martín Lutero probablemente en este momento de su vida no consideraba todo el canon como palabra de Dios. Y esto es una acotación histórica importante, porque Martín Lutero hasta los años maduros de su vida manifestó cierto desdén o desinterés en epístolas como la epístola del apóstol Santiago, ¿ok? Y esto era porque en la concepción de Martín Lutero, el canon o la palabra de Dios era principal y fundamentalmente el Evangelio. Y aquello que para él constituía la palabra de Dios era el Evangelio, y allí donde él encontrase textos, por ejemplo, en Santiago, donde él pensaba que había
una inclinación del apóstol hacia la ley, él la consideraba no parte del evangelio y por tanto no parte de su noción o concepto de canon, que para él era el evangelio nada más. Entonces esto es bien interesante y es una nota histórica, pero para los años maduros de la Reforma Protestante, como para Calvino y en adelante, la palabra de Dios en su totalidad va a constituir una unidad en donde cualquier contradicción o pasaje aparentemente oscuro va a ser interpretado con nuevos pasajes que arrojen luz y que permitan que la Biblia entonces se interprete a sí misma. Sigamos, dice Martín Lutero aquí. Vamos a proyectarlo en pantalla y leemos. Y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada. Por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia, heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. La libertad de la conciencia. Este punto es absolutamente clave. Martín Lutero pide que su conciencia no sea doblegada, no sea ganada por interpretaciones autorizadas, normativas, dogmáticas de papas o de concilios, sino que su conciencia, para él poder retractarse, debe primero ser sujetada con un escrito está. La conciencia individual sujeta solamente a un escrito está, a la palabra de Dios. Y esto es demasiado, demasiado importante para nosotros. ¿Por qué razón es tan importante? Porque aquí se destaca que la libertad de conciencia debe ser defendida y debe ser colocada en primer lugar a cualquier posición eclesiástica, a cualquier posición o postura mayoritaria reconocida. La libertad de conciencia es y siempre será la distinción del verdadero protestantismo bíblico. Esto significa que la interpretación de la Sagrada Escritura individual que provenga de una conciencia en armonía, en comunión, guiada por el Espíritu de Dios, esa interpretación, ese aprendizaje, en otras palabras, ver la verdad por nuestros propios ojos, leer las Escrituras y comprenderla con nuestros propios ojos, comprenderla con nuestros propios sentidos, razonamiento, ver lo que la Escritura enseña, no puede ser jamás sustituido por una postura oficial o normativa, provenga de donde provenga. En otras palabras, si a nosotros, como adventistas del séptimo día, se nos pide, por ejemplo, se nos dice, mire, querido hermano, querido amigo, querida hermana, usted no puede pensar de esa manera, usted no puede hablar de esa manera, usted no puede creer de esa manera porque la posición oficial de la iglesia es esta y usted debe creer la posición oficial de la iglesia. Bueno, en primer lugar, aquí hay dos cosas que se deben responder. Número uno, ¿dónde está escrita la posición oficial de la iglesia y dónde fue votada para que yo pueda ser analizada? ¿Ok? Y número dos, ninguna posición oficial de la iglesia es votada o resuelta para constituirse en norma de fe y práctica para una persona. La única norma de fe y práctica para las personas a la cual se debe someter la conciencia es a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios expuesta, claramente interpretada, con principios hermenéuticos justos, claros, reconocidos, principios lógicos,
racionales, principios guiados por la misma unidad del texto bíblico, por su contexto, por una iluminación del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios no es usada de esa manera, sino que lo que se exige es el sometimiento de la conciencia o la voluntad a una posición mayoritaria, eso no es protestantismo. Eso no es genuino cristianismo. Eso es romanismo, catolicismo romano. Roma nunca permite la lectura, la interpretación, el sometimiento de la conciencia a la palabra de Dios, sino que Roma exige que la conciencia individual se someta al consenso de la mayoría, que es la mayoría intelectual, poderosa, fuerte, capaz, encumbrada, adinerada, reconocida, experta, académica, con títulos, con todo eso que pueda recomendar a un ser humano. Roma siempre pide la sumisión de la conciencia individual a este tipo de concilios, a este tipo de movimientos de intelectuales, de interpretaciones normativas, oficiales, estandarizadas. Pero el verdadero protestantismo bíblico, el verdadero cristianismo, solo somete su conciencia a la palabra de Dios, interpretada por supuesto en comunión con el Espíritu, que produzca fruto de santidad, de glorificación, de mostrar que se tiene frutos y que la palabra está produciendo frutos. No estamos diciendo nosotros que el verdadero protestantismo está en no hacerle caso a nadie, en no respetar la unidad con nadie. No, nada de eso. Sino que para someter la conciencia se debe siempre exigir un escrito está. La conciencia debe ser sometida a la palabra de Dios, estudiada profundamente y en su contexto, guiados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos entonces a mirar qué es lo que estos pasajes nos enseñan en relación con las Sagradas Escrituras y la Reforma Protestante. Número 1, en primer lugar, tenemos que la palabra de Dios es la única regla de fe y práctica. Pregunto, ¿hay vestigios, hay indicios, hay evidencias en la palabra de Dios de que la Biblia es lo que debe usarse en toda controversia con la tentación, con Satanás, y que la Biblia como unidad es la que salvaguarda la conciencia contra toda tentación diabólica? ¿Sí o no? ¿Hay evidencia de eso? Por supuesto. Vamos a mirar lo que nos dice aquí, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo número 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: mira lo que Jesús va a hacer, por favor. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay dos cosas que necesitamos analizar. Número 1. ¿Jesús había escuchado con sus propios oídos que Él era el Hijo de Dios? Absolutamente. Lo había escuchado unas semanas antes, unos pocos días antes, durante el momento de su bautismo, cuando en el río Jordán, descendiendo el Espíritu Santo en forma de paloma y abriéndose de los cielos, Jesús escuchó una voz que venía desde la gloria que le decía: este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es tentado por el diablo, Jesús no apela, Jesús no va a utilizar
el argumento de que él con sus propios oídos escuchó al Padre hablarle. Jesús no le va a decir a Satanás, Satanás, lo que tú estás diciendo es una locura porque yo con mis propios oídos escuché a mi Padre hablar desde los cielos. No, Jesucristo va a citar Deuteronomio capítulo 8, versículo número 3. Jesús está citando palabra escrita. Y al hacerlo, Jesús está elevando la palabra de Dios escrita, el canon, escucha esto, Jesús está elevando la palabra de Dios escrita, el Antiguo Testamento, la está elevando al mismo lugar de la palabra que sale de la boca de Dios que le pronuncia en ocasión de su bautismo, que Él es el Hijo de Dios en quien Dios tiene contentamiento. Y esto es maravilloso, porque Jesús entonces está utilizando la palabra escrita, está utilizando un libro, un capítulo de la Biblia, la misma que nosotros tenemos en nuestras manos, Deuteronomio 8, versículo 3, está utilizando la palabra de Dios escrita para responderle al diablo y hacerle frente a la tentación y vencer al tentador con la palabra de Dios escrita. Y esto es maravilloso. Es maravilloso porque al hacer esto Jesús nos muestra la absoluta y completa confianza en la palabra de Dios escrita, tal y como la tenemos para hacerle frente a la tentación y vencer al tentador y usurpador. Es exactamente lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos va a decir, vamos a buscarlo brevemente, en 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 16 en adelante, lo siguiente. Mira lo que él nos va a decir. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice el apóstol, su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. En otras palabras, Pedro está hablando de la transfiguración donde él y otros 2 apóstoles presenciaron con sus propios ojos y oídos esta manifestación de gloria que el Padre le concedió a Jesucristo. Sin embargo, a pesar de haber contemplado esto con sus propios oídos y ojos, mira lo que dice el apóstol Pedro. Escucha esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice tenemos también la palabra profética más segura? ¿A qué se refiere el apóstol? Pues nada más y nada menos, la palabra escrita, la palabra profética a la que Pedro hace referencia, es más segura para estar atentas como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es más segura que la propia experiencia del apóstol Pedro de haber visto con sus ojos y sus propios oídos la manifestación de gloria de Cristo, que Cristo recibiera del Padre en el monte de la transfiguración. En otras palabras, para el apóstol Pedro es más seguro basar la confianza en la palabra escrita, profética, que en una experiencia individual, religiosa, por más genuina que ésta sea, de haber visto a Jesucristo ser transfigurado delante de sus ojos y haber escuchado con sus propios oídos la voz que le fue enviada desde la gloria a Cristo. Así de segura es la palabra de Dios. El poder creador de Dios está contenido en su palabra y la palabra escrita es más segura que una experiencia como la que tuvo el apóstol Pedro, Juan y Santiago con Cristo en el monte de la transfiguración. Es más segura la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más seguro del universo y a ella, como está escrita, como se puede leer, debemos nosotros someter nuestra conciencia con seguridad. Es a esta palabra que nosotros debemos someternos con seguridad. Vamos a leer el segundo principio que habíamos encontrado aquí en la cita de el conflicto de los siglos que leímos. Entonces, en primer lugar, la Reforma Protestante y su principio de la sola Escritura. La Reforma Protestante
inicia, redescubre las mismas fuentes. Es un movimiento ad fontes, a las fuentes. Ya no se depende de otro, de un tercero intermedio para interpretar sus enseñanzas. Ahora podemos ir a la misma fuente, leerla, estudiarla con nuestros propios ojos, razonamientos, mentes, guiados por el Espíritu, y descubrir allí las enseñanzas mismas de Dios para nosotros y someter nuestra conciencia a ella, a la palabra escrita, a la palabra inspirada, la única regla de fe que es digna de recibir la lealtad de nuestras conciencias individuales. Y número 2, que la lección resalta, Martín Lutero consiguió aquí en la palabra de Dios que la salvación es solamente por la gracia y que nunca es merecida ni ganada por mérito o por obras que el ser humano pueda hacer. La salvación solo es por causa de Cristo, solamente en Cristo y por su medio, por su gracia. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en relación con esta gracia? Atención con lo que vamos a decir aquí en relación con la teología medieval de donde Martín Lutero estaba saliendo, estaba redescubriendo este momento dentro de este contexto. En la teología medieval existía un axioma teológico que en latín se resume de esta manera: facienti quo in se est, Deus non denegat gratiam. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, para aquel que hace lo que le es posible hacer, al tal Dios no le niega gracia. En otras palabras, para obtener la gracia de Dios, con la finalidad de ser participante de su gracia, de obtenerla, de ser bendecido por ella, con la finalidad de recibir la gracia de Dios, la persona primero tiene que hacer todo lo que le sea posible hacer. Y esto es realmente torturador, porque para que una persona reciba gracia, primero tiene que hacer todo lo que le es posible hacer. Imagínate hasta dónde puede extenderse las fronteras de ese te es posible hacerlo. Por eso es que Martín Lutero, por ejemplo, había intentado purificarse a sí mismo por medio de una vida en el claustro, por medio de laceraciones, por medio de austeridades, por medio de técnicas humanas, porque él había creído que Dios solamente le da la gracia y no niega gracia cuando la persona ha hecho todo lo que le es posible. Entonces el punto es hasta qué punto la cuestión yace dentro de nuestras posibilidades para creer que primero tenemos que hacerlo por nosotros mismos para que luego, cuando hayamos hecho eso por nosotros mismos, Dios nos da gracia. Pero esto es absolutamente lo que la palabra de Dios niega. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, vamos a mirarlo aquí en 2 de Timoteo capítulo número 1, versículo número 8 en adelante. Mira lo que dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Escuchen esto, va a hablar de Dios, atención, mira lo que va a decir acerca de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces aquí tenemos algo maravilloso. Nadie, escuchen bien, nadie que ha nacido en este mundo, nadie ha vivido sobre la tierra sin haber gustado, experimentado y vivido ya dentro
de una atmósfera de gracia. Nadie conoce la vida en la tierra sin gracia. Desde el nacimiento hasta su muerte, cualquier persona, aunque no haya creído en Cristo durante toda su vida, no por eso quiere decir que haya vivido desprovista de gracia. No, nacer en este mundo y alcanzar, digamos, la capacidad de razonar, de mirar, de comprender, de respirar. Vivir es un producto de la gracia de Dios en Cristo, que ha rodeado el globo entero, ha rodeado el mundo entero en el don de su amado Hijo. Dios, al dar a Cristo al mundo, no prestándolo, sino dándolo, entregándolo al mundo, ha rodeado el mundo entero con una atmósfera de gracia tan real que todo aquel que quiera vivir y respirar esta atmósfera vivificante vivirá y alcanzará las estaturas de Cristo Jesús. Esto quiere decir, mis amigos, que la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios para con los hombres, eso que es inmerecido, eso que no se gana por obras, eso proviene solamente de la voluntad de Dios en Cristo de bendecir al mundo con su buena voluntad, con su amor. Y de acuerdo con la escritura que acabamos de leer, es según el propósito suyo desde antes de los siglos de los siglos. En otras palabras, no ha habido un tiempo en la historia de este mundo donde no haya gracia para los hombres. Y esto es absolutamente gratuito, absolutamente gratis para todo aquel que no resista la atracción de este amor, de esta gracia infinita, manifestada en Cristo, pero ya existente desde antes de los siglos. ¿Qué es lo que esta gracia hace por nosotros? Vamos a mirar rápidamente. Mira lo que la gracia hace por nosotros. Versículo número 8 de Efesios capítulo número 2. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué cosa es don de Dios según este versículo? Las dos cosas, tanto la gracia que salva como la fe, que es el instrumento por medio del cual nos apropiamos de esa gracia salvadora. Tanto la gracia como la fe son dones de Dios en Cristo, las dos cosas. Tanto la fe con la que creo en Cristo como la gracia que me salva son un don de Cristo. Las dos cosas provienen de Cristo. Por tanto, ¿cuál es la respuesta adecuada de una persona? La respuesta adecuada sencillamente es no oponerse, no resistirse ante esta gracia que busca atraer a todos los hombres que andan en este mundo para iluminarlos y atraerlos de los vanos placeres del mundo a la cruz de Cristo, para que allí recibamos una nueva vida en el Señor. Y sigue diciendo aquí la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. En el capítulo número 1 se dice, según el solo propósito suyo, según su solo beneplácito, para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, Dios no salva por algo que hayamos hecho. Dios salvó al mundo en Cristo para que todo aquel que no se resista sea llevado a la cruz y sea llevado al reino de los cielos, de manera que los que se pierdan, no se pierdan porque Dios no fue su salvador, no, se pierden porque rechazaron el don que se les había concedido ya en Cristo, representando Cristo a toda la raza humana en la cruz y recibiendo en la cruz la ira de Dios sobre el pecado que estaba siendo condenado en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. ¿Para qué? Para que todo aquel que no se resista a la atracción que proviene de la cruz
donde se nos muestra y se nos revela el amor de Dios, todo aquel que no se resista sea llevado allí, crucificado juntamente con Cristo y luego, al recibir una nueva vida en Cristo, ser perfeccionado en carácter para ser trasladado al reino de los cielos. Pero si la persona se resiste ante la gracia que nos atrae, ante el amor que nos atrae a la cruz, entonces el don que era suyo, el don que ya había sido concedido para él en la cruz, es despreciado, es pisoteado y por tanto al final será considerado como parte de los enemigos de Dios que despreciaron la sangre de Cristo y la tuvieron por inmunda. Y finalmente, esta gracia, atención, sabemos que algunos escritos de Martín Lutero han sido tomados como textos antinomianistas, es decir, textos antiley, pero la verdad es que Martín Lutero no era un antinomianista. Martín Lutero no odiaba la ley, no odiaba los mandamientos de Dios. Nada que ver. Martín Lutero escribió muchísimas obras que hablan acerca de la importancia de la obediencia, de las buenas obras, del guardar los mandamientos. Sin embargo, la teología luterana o la teología reformada, años más tarde, va a ser considerada como una teología antinomianista, una teología que sencillamente rebaja o desprecia la ley de Dios. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia hace. La Biblia nos dice que Jesucristo hace obediente a todo aquel que salva, a todo aquel que Cristo salva, primero hace obediente. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo número 5 de Hebreos, se nos dice en el versículo 8 y 9 que Cristo vino a ser perfeccionado y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. En otras palabras, a todo aquel que Cristo salva, lo hace obediente para llevarlo al cielo como obediente, no como desobediente. Cristo es Salvador porque nos salva del pecado y nos hace obedientes a sus mandamientos. Por eso es Salvador completo. No es Salvador solamente en el sentido que perdona el pecado para permitirnos pecar y tener cierta libertad de pecar porque ya su gracia nos ha cubierto. No. Él nos salva y cuando nos salva, al mismo tiempo, esa salvación implica y obra un cambio de corazón en donde recibimos el Espíritu Santo que limpia nuestra conciencia de obras muertas por su sangre y nos habilita para servir al Dios vivo, de manera que Cristo en nosotros hace el querer como el hacer. Cristo en nosotros hace todo lo que es agradable delante del Padre. Por eso decimos, a todo al que salva, Cristo hace obediente. Y es exactamente lo que aparece en Efesios 2, versículo número 10. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: porque somos hechura suya, nota esto, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nota que para aquel que es de Cristo, para aquel que es hechura suya, poiesis, es decir, hechura, de donde viene la palabra poesía, para todo aquel que es poiesis, una creación nueva, una creación suya, Jesús, ¿ok? Jesús nos prepara para buenas obras. ¿Cómo? ¿Cómo? Hebreos 13, 20, 21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Cristo habita en el corazón. Cuando se recibe y se le cree, cuando se cree en Cristo, Cristo habita en el corazón y Cristo hace sus propias obras en nosotros. Obras que están preparadas de antemano, obras que usted no tiene que parir
obras que usted no tiene que generar, obras que usted no tiene que crear, sino que son obras que Cristo mismo lleva a cabo en usted, viviendo su vida poderosa en usted, de manera que esas obras es el resultado más natural de un corazón que está en Cristo. Como dice esta promesa maravillosa, la verdadera obediencia, toda verdadera obediencia procede del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestra voluntad con la suya, que cuando le obedezcamos estaremos tan solamente ejecutando nuestros propios impulsos. ¿Por qué? Porque Él habrá puesto en nosotros el querer como el hacer para que todo lo que vivamos sea producto de su vida en nosotros. Habiendo dicho esto, mis hermanos, y esperando que usted haya sido edificado por medio de este breve comentario, se despide de usted su servidor Manuel Ospino diciéndole, nos vemos esta semana, el día jueves en la mañana para orar en familia, retomamos orando en familia, y el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao.